Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a otro episodio de Tragos y Relatos. Se recomienda discreción. Hay un viejo dicho, el cual dice que todo está en los libros, que la historia comienza desde el día que empezó la escritura, y que mucho antes de eso se le conoce como prehistoria. Dicho esto, tengo que comentar que los libros contienen el conocimiento más antiguo de la historia de la humanidad, y en sus páginas no solo se encuentra la sabiduría de esta, sino que también quedaron plasmadas en sus páginas las ideas y pensamientos de las mentes que los escribieron. Muchos de estos han sido de gran ayuda para el desarrollo de la civilización, pero existen algunos otros que en sus páginas encierran conocimientos de los más oscuros y crueles de la mente humana, que han causado el colapso de imperios y civilizaciones, y que los han puesto en la lista de los libros que han sido prohibidos para la humanidad. Y bueno, una vez más, bienvenidos a este nuevo episodio de Tragos y Relatos. Salud. Salud. Y comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a mi mano derecha. Siempre. El ovecín. ¿Cómo estás, brother? Bien, muy bien. ¿No? Sí, ya vi esto lado ahorita derecho. del estrés, güey. Ya lo vi, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? A unos pinches apretones, cachetotes que tiene. A mi ultra izquierda, el Santer. ¿Cómo estás, brother? Hola, aquí ya, listos. Y el Titi aquí a mi lado. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda, analista? A tu lado, pero ¿de qué lado? De este lado, a mi lado izquierdo. Vamos a empezar. Vamos. Si yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el libro prohibido más famoso? ¿Cuál sería su respuesta? ¿El libro más famoso? Prohibido. ¿O prohibido? El de Cañitas de Carlos Trejo. Buen punto. Ese sí lo deberían de prohibir, güey, en todos lados, güey, la neta. Güey, ese era de estudio necesario que te lo hacían que lo leyeras en la primaria, SEP. secundaria, güey. ¿Qué pedo ¿La con eso, secundaria? güey? Sí, pues de la SEP, allá en México. ¿El de Cañita? De Cañitas, güey. O sea, Mucha no. mamada. Sí, güey. ¿Tanto así? ¿No ves cómo quedó? ¿No había más libros? Sí, había un chingo, pero pues, no sé, güey, yo creo que tenían contrato o algo así, güey. No sé, yo no, el único que se me viene a la mente, el de Enoch, no sé si... El libro de Enoch, El libro de Enoch. sí, también. Buen libro. O de Enoch. Yo pensé que dijiste Enoch. No, de Enoch. ¿Y tú alguna idea de cuál libro crees? Yo pensaría que si existe la Biblia como la que escribieron primero. Como la del Viejo Te- Testamento, el pero Viejo Testamento, ¿no? ¿Cómo se llama? es que como sobre la iban traduciendo, le iban cambiando Le iban varias, cambiando cosas. varias cosas, güey. Pero dicen que hay partes que no, que han quitado muchos de la Biblia, que no Pues se sí, saben. están los manuscritos apócrifos y todo eso. Que muchos no los incluyeron, como lo de los evangelios de María o todos esos. Güey. Sí, mo. ¿Estuvimos cerca de lo que vas a hablar o no? Pues parecido, Ujú. porque de hecho no traigo nada de eso, güey. Para, Bolivia. Si traje el de cañitas, güey. A huevo. No, no es cierto. Agua para chocolate. Estaba buena la movie, güey. Sí. De hecho fue la primera movie donde vi desnudo, güey. Sí, estaba chiquito, güey. ¿Qué pedo con eso? Hace Un chingo de tiempo, güey. Y bueno, como dije antes, todo está en los libros. Desde la poesía, la ciencia, la historia y todo el conocimiento ancestral se encuentra ahí. Pero no hay que creerse de todo lo que dicen en los libros, ya que también se puede encontrar la mentira y la crueldad en ellos, como por ejemplo el martillo de brujas o los protocolos de los sabios de Sion, que no fue más que un fraude antisemitista
antisemita y antijudíos que causó nada más que odio hacia los judíos y fue el culpable de millones de muertes. Es el que usaba Hitler, ¿no? En el que se basó para hacer todo su desmadre. Pero bueno, ¿me ibas a decir algo? No, continúa como yo. Ok. Perdón. No, está bien, güey. No te apures, todo está bien. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema. Y creo yo que tenemos que comenzar por uno de los primeros y más antiguos escritos de la humanidad. Y me refiero al Enuma Elish. ¿Han escuchado alguna vez ustedes de este libro? No, nada más de Billie Eilish. De Billie Eilish. Ya. El Enuma... libros no me hables. ¿Ah? De libros no me hables. Ya valió madre, güey. No vamos a Lo tener... perdimos. Güey. No vamos a tener feedback de este güey. De este momento en adelante y arriba está perdido. Sí. También sirve que aprendo. Yo sé que no fumó hoy, güey, qué pedo. El Enuma Elish se encontró en la región de Nínive y fue escrito hace más de 5000 años. Está escrito en un tipo de escritura al que se le conoce como escritura cuneiforme, el cual se caracteriza por el uso de símbolos y no de letras. En este escrito se cuenta la historia de la creación del cosmos y de la humanidad de una manera muy parecida al Génesis de la Biblia. Y como ustedes sabrán, se creía que la Biblia era el escrito más antiguo del mundo antes, y que sus narraciones eran completamente originales. Okay. Pero más tarde, en el siglo XIX, museos europeos y asociaciones religiosas patrocinaron excavaciones en la antigua Mesopotamia con el fin de hallar evidencia física y corroborar las historias y los relatos de la Biblia. Pero a estos güeyes les salió el tiro por la culata porque ocurrió totalmente lo contrario, ya que descubrieron este libro. O sea, los de la iglesia querían corroborar la historia de que la Biblia era original y era el libro más antiguo que había, según. Ese no es el que encontraban pergaminos sellados en bases. ¿Ese no es? Oh. No, este lo descubrieron y está escrito en tablillas de como de piedra. Como los testamentos. De hecho son 7 tablillas como de arcilla y en él se conoce como las 7 tablillas de la creación, o mejor conocido como el Enuma Elish. Y como era de esperarse, esto no le convenía a la iglesia, porque lo que relataba la Biblia en el Génesis parecía una copia de lo que en el Enuma Elish se contaba. Ahí es donde te digo que le salió el tiro por la culata, porque lo que está en el Génesis lo hace cuenta que es una copia del Enuma Elish, sí, porque el Enuma Elish fue escrito muchísimo antes que la Biblia. Okay. Entonces nada más lo sobreescribieron. Copy paste. Como que le hicieron paste. Nada más cámbiale una gota por otra. Sí, de hecho sí le cambiaron cosas. Güey, pásame tu tarea. Sí, no hay pedo, pero nada más cámbiale tantitas cosas. Para que exactamente, no se eso pasó, güey. Yo sí lo hacía y sacaba 3 malas. Pero además le cambiabas poquito, ¿no? No me importa no intrigarla. Dijiste. Bueno, en este escrito es el primero en el que se habla del gran diluvio y también haz de cuenta que en la Biblia, en el Génesis, se habla del diluvio y la creación del hombre y todo este pedo. Okay. Pero en el Enuma Elish también se habla de eso, y eso mucho antes de que se escribiera la Biblia, por lo que se dan cuenta de que pues probablemente la Biblia sí es mentira. ¿Me no estás diciendo digo que la religión es una mentira? Mentira, pero una copia de lo que fue escrito en el libro mucho antes. Sí, no. Y todos estos paralelismos pusieron en aprietos en su momento a la iglesia. Como podemos ver, el Enuma Elish es sin lugar a duda uno de los escritos que en su momento fueron prohibidos debido a la gran controversia que podía causar en su momento. Y pues de hecho, para hacerles un resumen de lo que el Enuma Elish dice, en ese escrito en piedra dice que primero explica cómo el dios Marduk y todo esto de la diosa Tiamat, hay una guerra en el espacio, güey, y construyen todo el universo, crean el universo. Sí, no. Y todo eso, y hace cuenta que todo lo que dice el Génesis de que se hizo el agua, la luz, la oscuridad y todo ese pedo, también lo dice el Enuma Elish. Pero hay algo que dice el Enuma Elish que está bien chido,
Y se me hace bien interesante porque... ¿Es más específico? Sí, más específico y concuerda con lo que viene siendo la creación del ser humano, porque en el Numa Elish dice que vinieron seres de las estrellas a los que se les llamaba Anunnakis. Y ahí en el libro los describen, de hecho dice hasta la fecha exacta en la que llegaron, hace 450,000 años. Okay. Llegaron y crearon al ser humano, pero lo crearon modificando el ADN de unos Del chango. primates, de unos monos. Los Homo sapiens. Sí, de hecho ellos según nos crearon. Y nos crearon nada más para servirles como esclavos porque a lo que ellos A las venían, minas, ¿no? ajá, porque ¿Era lo que el ellos oro? venían era porque necesitaban el oro de este planeta. Sí, sí, sí. Y todo eso viene en ese libro, güey. Pero a ver, explícales Pero eso. entonces hay copias de eso o nada más son las tabletas y ya. No, Pues, nomás son las tabletas. son las tabletas, pero hay un tipo que se llama Zacarías Ichi, que fue quien tradujo esas tablas, esas piedras. Tabletas. Pues. Sí, él las tradujo y... Porque también tardaron los estudios en traducir todo lo que decían. ¿No? Ajá, sí, pero ese tipo tradujo todas esas tablillas y pues explicó todo lo que decía ahí. Y Sí. de hecho también este tipo escribió libros y se hizo millonario el güey porque pues escribió todo lo Sí, que sí, sí, lo tradujo que de todas las tablillas. Y como les decía, en ese libro viene cómo los Anunnakis fueron los que nos crearon y cómo estos tipos pues crearon a la Dapo, que es el nombre que le dieron al primer ser humano. Y ve en la Biblia le pusieron Adán. Ok. O las similitudes. Sí, las similitudes, güey. Pero espérate, hace cuenta que estos güeyes crearon al ser humano, pero lo crearon modificando su ADN. Ok. Y hay un doctor no recuerdo qué tipo de doctor es, pero este tipo corroboró apenas Ok. que los seres humanos tenemos el cromosoma 1 y 2 están modificados, porque haz de cuenta que los bípedos tienen 48 cromosomas y nosotros nada más tenemos 46. Y el cromosoma 1 y 2 están modificados de una forma que no se puede hacer naturalmente, sino que alguien nos intervino. Y todo eso viene en ese libro, güey, por eso es uno de los libros que prohibieron en su Entonces fue momento. prohibido nada más por la iglesia. Pues sí, porque por no la les religión. convenía cambiar todo su modelo de dogmas y creencias, güey, porque pues... Diga lo contrario de lo que decían ellos. No es que era lo contrario, sino que haz de cuenta que pues prácticamente copiaron el Génesis de ellos. Sí. Y bueno. Verga, ya me perdí. Porque ahorita también lo que hacía también la iglesia cuando también mandaban a los caballeros templarios, Ajá. también como que robaban, iban a las bibliotecas y se robaban como todo lo que tenían así escrito, güey, Que fuera que fuera importante y se lo llevaban. Ya es que dicen que hay una biblioteca subterránea en el Vaticano que tiene un chingo de Oh, información sí. de todo lo que hacían los Todos los libros que encontraban y Sí, todo. no. Que tienen cosas guardadas. Pues sí, güey, de hecho en ese tiempo había un tipo que se llamaba el Abad Tritemio. Y este güey era católico y era bien religioso, güey, pero se puso a estudiar otras ciencias como la astrología, el misticismo y todo este pedo. Sí. Y terminó en un convento de monjes de San Benito, no sé dónde, por allá en Alemania, güey. Y cuando él llegó a este monasterio, güey, ellos tenían nada más como 5,000 libros, algo así, 50 libros, algo así, güey. Sí. Y como este tipo se puso a escribir todo lo que estaba estudiando, la biblioteca esta terminó con más de 2,000 libros en los que había grimorios que era como... ¿Cómo te lo explico? Hazte cuenta que este tipo empezó a... ¿Sabes qué es un grimorio? Sí. Hey, güey. No. Yo no. ¿Tú sabes qué es un grimorio? Pues es más o menos como lo de la magia. Sí, son textos para practicar magia, güey. Ya. Ok. Y este tipo Es un libro de hechizos. Para Ajá, que- un libro de hechizos, güey. Ok. Como el de Harry Potter, una mamá así, güey. Ándale. Y este tipo se puso a escribir todo esto, güey, y como la iglesia, porque él era católico, no lo dejaba y decía que era un hereje, se puso a escribir, siguió escribiendo este tipo de grimorios, pero
lo hizo de manera criptográfica. Haz de cuenta que lo ponía en código para que nada más ciertas personas lo pudieran leer. Y de hecho este tipo publicó un libro el que se llamó La Esteganografía, que consta de 3 libros. El primero y el segundo están normal, en el idioma normal, y dice que él podía hacer que un mensaje llegara a miles de leguas alrededor de él en un instante. Y en esos libros habla de cómo usaba los espíritus de los ángeles para transmitir mensajes, güey. De aquí a allá. Esto estaba bien pinche. Pues estaba bien loco, güey. Sí. Además estamos hablando de una época en la que la magia era bien común, güey. Sí. Y ahora el tercer libro, que es La Esteganografía, es un libro que viene en código, güey. Nadie lo ha podido descifrar todavía, güey. Nadie. ¿Cómo se llama el libro? El tercero. La Esteganografía. No. Ok. ¿Esteganografía? Sí. Y pues como al final lo tacharon de hereje, güey, la iglesia y la Inquisición, güey, quemaron toda su biblioteca, güey. O sea, todo se fue a la verga. No, mames. Y ya nadie va a saber qué había en esos libros, güey. Pero hubo pruebas de que lo quemaron o se lo llevaron al basement. Esa es una buena pregunta, güey, porque en el Vaticano hay un chingo de archivos y libros que nadie conoce y ni hay copias, nada más están ahí, güey. Sí. Y pues sí, es una buena pregunta esa. ¿Down Rivers? Y bueno, ya que estamos con todo esto de las controversias, vamos con el siguiente libro. El Maleus Maleficarum, o mejor conocido como el Martillo de Brujas. Ese no es el de la... Sí, de este sí han escuchado, ¿verdad? Creo que sí. ¿Ustedes han escuchado de este Poquito, libro? sí. ¿Qué has escuchado, Carlos? El martillo de... El Martillo de Brujas. Del martillo. El de Thor. El martillo de Thor. ¿Tú has escuchado de él? Creo que sí, ese ya lo había escuchado antes. Bueno, este libro fue escrito y compilado por 2 monjes dominicos alemanes, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, y es sin duda el más famoso de los libros de brujería escrito hasta entonces, y está considerado como uno de los libros más infames de la historia. Las razones sobran para calificarlo de esta manera, ya que por más de 300 años fue considerado como la principal guía para la caza de brujas, porque fue el recurso fundamental de que la Inquisición puso en manos de sacerdotes y magistrados y jueces católicos protestantes en su combate contra el culto de la brujería. Pero en realidad el Maleus Maleficarum no es más que un tratado de misoginia disfrazado y escrito por un par de monjes para saciar sus más perturbadas fantasías carnales. En este tratado, el sexismo y la misoginia son innegables, como por ejemplo, los autores creían que las mujeres eran criaturas más inocentes y emocionales. Esto las hacía más propensas a la maldad y caer en las tentaciones, y se les culpaba de tener relaciones con el mismísimo demonio. Según el Maleus Maleficarum, toda la brujería proviene del apetito carnal, que en las mujeres es insaciable. ¿Qué piensan de esto, güey? Estaban bien atravesados. Puro pedo. Porque lo que yo sé es de que según cuando digamos tú decías que alguien era bruja, lo primero que hacían era atraparla y según le hacían un test para verificar ya que era que la aventaban al río con las manos amarradas y los pies. Uh-huh. Y si se moría es que era bruja. Y si se salía y se salvaba es que no era bruja. Es que estaban bien pendejos los juicios. Entonces que hacían, todas se morían, güey. Sí. Porque pues, ¿cómo te vas a salvar si tienes las manos y los pies atados? Sí, estaban bien pendejos porque, haz de cuenta, creían... Otros. No, espérate. Creían que las mujeres como eran más nobles o todo esto y Sí, no. eran más propensas a que el diablo las sedujera y tuviera sexo con ellas, güey. Y luego se inventaron lo de los aquelarres, güey. Sí, no. Que aquelarre viene de una palabra que significa aque, que quiere decir macho cabrío, y larre, que quiere decir prado. O sea, el aquelarre es el prado del macho cabrío. Okay. Y en este libro explica, güey, cómo en estos aquelarres las mujeres, güey, tenían relaciones con el diablo, güey. Que bailaban desnudas. Bailaban ¿no? desnudas y le chupaban, Bueno. le besaban el ano, güey.
al diablo según... No mames. Entonces ahí viene la canción de Bad Bunny. Yo creo, güey. Poco puede que... güey. Sí, güey, todo esto decían de ese libro, güey, y de las mujeres, güey. La superstición se encuentra ante todo en las mujeres, y la mayor cantidad de los brujos son del entonces entendido como sexo frágil, porque las mujeres son más crédulas, más propensas a la malignidad y embusteras por naturaleza. El pecado que nació de la mujer destruye el alma al despojarla de la gracia, y todos los reinos del mundo han sido derribados por mujeres. Es lo que especifica en ese libro, güey, que las mujeres son las culpables de todo el mal, güey. Según ellos, pues, ¿no? Según ellos, güey. Y es que la neta, uno de estos güeyes que escribieron El mal es maleficar, güey, estaba malito de su cabeza, güey. No, se cayó chiquito, güey. No sé, güey. Lo tiraron. Pero sí, el güey decía que tenía visiones y todo este pedo, güey. Estaba malito, güey. Sí, sí. Y en este libro también dice que existen 3 vicios generales que tienen un especial dominio entre las mujeres malvadas: la infidelidad, la ambición y la lujuria. Ok. Ahí no sé, sí se equivocaron, güey, yo creo. Eso es de los hombres, Pero güey, pues ¿no? en aquellos tiempos, imagínate, güey, no mames. Sí, estos güeyes inventaron en este libro que la mujer o fémina es una derivación de fe minus, que significa sin fe, infiel o desleal, güey. No mames. Te digo que esos güeyes sí que eran bien misóginos, güey. Este libro se divide en 3 partes. La primera explica que el mal y la brujería existe, y detalla cómo el demonio y sus hechiceras perpetran tantos males con el permiso de Dios, para que el diablo no pueda ganar poder absoluto y destruya el mundo. En la parte 1 dice que la brujería existe, güey, y que pues tienes que creer en ella. Y si tú decías que no creías en la brujería, Eras bruja. ya eras un hereje, güey, para la iglesia, güey. Sí, sí, y, güey. te enjuiciaban como bruja, pendejo. Sí, güey. Te digo que estaban bien pendejos, güey. La parte 2 describe los tipos de brujería. Y en esta sección detalla cómo las brujas lanzan sus hechizos. Como por ejemplo, explica cómo las brujas infectan a los hombres de 7 modos, güey. Te los contaron, güey, ¿no? Ok. Según la libre interpretación de la Biblia, la primera forma es mediante el arrastre de los hombres a un amor descontrolado. O sea, que los enamoran. El amarre. Que nos enamoran, güey, según dicen. La segunda es bloqueando su capacidad para embarazar mujeres. La tercera, desapareciendo el miembro viril a través de un sortilegio. O sea, te lo hacían chiquito, güey. Ya sabemos qué te pasó, güey. La cuarta es que transforman a los hombres en bestias diversas. Como Lo que te pasó a ti, ¿no? sí, los hacían gatos, animales. Y Oh, todo. ese tipo de Sí, bestia. Ok. Y la quinta, arruinan la fecundidad de las mujeres. La sexta, provocan abortos. Y la séptima, Con ganchos. según ofrecían a los niños al demonio, güey, como un Sacrificio. sacrificio, güey. Ofrenda. Se me hacen bien pendejas todas esas. Pero pues no sé, güey. Así Y pensaban también antes. cuánta gente, ¿no? Cayó por... Sí, Por güey, nada imagínate más, que por alguien la duda. te caía mal y nada más no. Pues Pero así no, era, así sí, era, güey, sí. sí. O luego, digamos que también a los hombres se los hacían. De que, digamos que Rivas quiere, no sé, tu pinche Ferrari que traes, güey. Sí, güey. Y él te acusaba de que eres brujo. No mames, traes un Ferrari. Sí, güey. Suena como Ferrari. Suena. Y sonaba, ya no. Pues te acusaba, güey, y al último, pues no, de ahí ya no ibas a salir. Sí, güey. Sí, era un juicio en el que no había salida, güey. Sí, güey, ya, era- él se quedaba con el carro o con las propiedades que tú tenías, nada más por acusarte con eso. Sí. Ahorita vas a ver cómo está de pendejo el juicio. Más abajo voy a más o menos explicar cómo eran los pasos, güey. ¿Traes los de Salem o no? No traigo ¿No? nada de eso. No, esto es una lectura superficial de lo que fue el modelo modificado, Sí. güey. Pero sí viene bien, ya lo leí, güey, viene bien explicado, güey, el tipo de torturas que hacían, güey, cómo las acostaban en una mesa, güey. O los estiraba, ¿no? Les ponían piedras. ¿Cuáles eran los músculos y los nervios que más dolían, güey? ¿Cómo les metían cosas en las uñas, güey? ya. ¿Cómo las estiraban, güey? Todo lo que fue la Santa Inquisición y todos los aparatos de tortura que
que tenían, güey, salieron de este puto libro, güey. Sí, y hay un museo, ¿no? De todas las torturas que les hacían. Sí. Oh, aquí hay uno. Aquí hay uno. No mames. ¿Es aquí? Sí, hay Sí, uno, güey. pero... En Downtown. en downtown. Pero nomás lo ponen temporalmente, güey. Ahorita está. Que yo sepa, ahorita está. Ok, para ahí te he hecho. Sí, güey. Te subes a unos. A ver qué tal. No sé, güey. Anyways. Continuamos con el tema. Y una vez más, claramente nos podemos dar cuenta de qué tan misógino fue este libro. De hecho, aún se sigue imprimiendo y se puede conseguir solo para informar y que nos demos cuenta de qué tan infames fueron los abusos perpetrados por la Inquisición. Y por último, la parte 3 detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir a las brujas. Y vean qué tan pendejos estaban para hacerlo, la guía era la siguiente, güey. Primero, Buscar una bruja. Paso número 1. inicialmente someter a las brujas, güey, a miserias de la prisión, mientras amigos de la imputada intentaban convencerla de decir la verdad, de que era una bruja, güey, aunque no lo fuera, güey. Sí, güey. Después, antes de someterla a la tortura, se debía desnudar a la acusada para prevenir la existencia de algún maleficio oculto en su vestido, güey. Hacían esto, güey, las desnudaban porque buscaban una marquita, güey, por ejemplo, un lunar, Cualquier Ya. cosa, ya, Cualquier cualquier cosita. cosa. Sospecha ya. y de hecho, principalmente buscaban por un tercer pezón, güey, Chinga. Ok. que según era con el que amamantaban al diablo, una mamada así, güey, no sé. No mames, están Sí. torcidos, güey. Yo nada más conozco una persona que tiene 3 pezones, güey. Y es él. Y soy brujo. Sí, güey, es un cuate que tiene 3 pezones. Una vez desnuda, se la exhibía en los instrumentos de tortura y se la invitaba una vez más a confesar. Haz de cuenta que, pues, la torturaban mentalmente, güey. La Pero ponían... de todos modos, ¿cuál era el punto de confesar? Así de todos modos la iban Sí, a le hacer iban lo a mismo. matar, Confesar o no confesar. Es que por eso te digo que están bien Sí. pendejos. En caso de negativa, se debía proceder a aplicar los instrumentos de tortura. Colocándolos a la imputada durante este acto, los verdugos no deberían proceder con alegría, sino como aparentando perturbación y asombro, güey. Como que Sí, güey. estos verdugos tenían que aparentar como que, oh, no mames, ¿cómo puedo estar haciendo esto? Sí, sí, sí. Aunque por dentro lo disfrutaban, güey. De hecho, por eso pusieron esa cláusula, güey. Y así, güey. Luego se prevé que alguna persona presente en la sesión pida, o sea que hace cuenta que alguien se levante y diga alto, No O pongo. que los quiera detener. ajá, que la quiera detener y que ese pedido parezca espontáneo, como que ya lo tenían previsto, güey. Ok. Y que la imputada sea desatada y llevada al juez, siéndole informado que tal vez no se la matará, güey, pero pues igual Maybe. jugando con su Sí, sí. mente, güey, para que confesara. Psicológicamente. Sí, la tortura debe ser gradual. Primero se le aplican tormentos leves, pero se le exhiben los más terribles. Haz de cuenta que primero le cortaban una uña, pero le enseñaban un martillo con púas, así de mira lo que te va a pasar, güey. No, man. Miente como mal. ¿Qué es esto de Walking Dead? Y primero se le pide que confiese cosas insignificantes para luego pasar a las importantes. Luego, suponiendo de que confiese, debe ser llevada a otro lugar para que confiese nuevamente, sin estar bajo tortura. Haz de cuenta que la llevaban a la cámara de tortura y si no confesaba, la llevaban al patio, güey, al jardín y ya que no hay máquinas de tortura, así puedes confesar. Para que eso. se relajara. Para que se relajara, güey. Y por último, el inquisidor tenía que vigilar siempre para que durante el tiempo en que estuviera aprisionada y en las sesiones de tortura, no haya modo de que nunca esté sola porque puede visitarle el demonio y animarla a que se quitara la vida, güey, según. Ok. Pero al final de todo esto, pues obviamente con todas las torturas terminaban confesando que si eran brujas y las quemaban o torturaban hasta la muerte. Por lo que podemos decir que la casa de brujas fue un invento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social.
Y este es sin duda el libro que más muertes de mujeres ha causado, ya que se le atribuyen alrededor de 60,000 a 6 millones de muertes en más de 300 años. ¿Cómo ven eso ustedes, güey? No, man. Nada Y más las de brujas 60. entre la gente ahí riéndose, no. Deja eso, güey. Ve qué tan pendejo y misógino era que hace cuenta que los que sí eran brujos, güey, como por ejemplo el Nostradamus, güey. Ese güey andaba caminando como si nada ahí, güey. Ese güey sí era brujo, Nada güey. más se ponía su Sí, su jury. yo no vi nada. Juri. Sí, yo- Y luego ve lo que hacían para hacer que confesaran, güey. Hace cuenta que no les decían, oh, confiese que eres bruja, no. Les decían, torturándolas, les decían, ¿verdad que tú secuestras niños y te los comes y les sacas las mantecas y ¿Qué es todo esto? ¿La PGR en México o qué? eso? Así era, güey. No, man. Nomás les faltó el tehuacanazo para que Ey. ya lo hicieran todo bien. Pero sí estuvo bien cabrón todo ese pedo, güey. Y como dijiste tú, güey, no solo eso, también a veces las torturas y todo eso era de que las aventaban al agua y si salían no eran brujas, güey. No. No, si salían era bruja, ¿no? Si se, Si si se escapaba, salían, sí. ajá, era Y bruja. si no, pues. Sí, sorry, ya, ¿no? se Si se no, moría, también. pues ni modo. O luego las ponían en la hoguera, güey. Oh, no, si se salva, pues es bruja y todo ese pedo. Pero, Y pues, si no, pues también. y es que el punto, como te digo, era nomás, pues, matarlas, güey. No tenía fundamento sus... Una vez que te enjuiciaban ya no había salida, güey. Ya. Pues te iban a matar, güey. Ese era el pedo, güey. Sí, no había vuelta atrás. Y con torturas bien cabronas, güey. Como, pues, había una, güey, que era como un sarcófago, güey, que tenía picos adentro, güey. Oh, sí, que lo- ¿no es la Iron Maiden esa? No, había otra, güey, que era una máscara, güey. Que tenía la boca abierta, güey. Y tenía tornillos en los ojos. El güey. Scream. Algo así. Y le daban vuelta a los tornillos, güey, y se te iba entrogando en los Oh, ojos, güey. ya, sí. O había otro que estaba como en una punta. No sé si era como un triángulo o algo. Ajá, y que lo. Y tenías las manos atadas y en tus pies te ponían piedras. Que a cada rato aumentaban el peso. O te ibas, Sí. te ibas impalando poco a poco a donde estaba sentado. Sí, neta, los de la Santa Inquisición, sí. O luego, no, aguántame. O luego hay un Te aguanto. tenían creo un toro también. Que Sí. Los metían adentro. Los metían ¿no? adentro. Y quemaba donde estaba. Ajá, abajo era de Quemaba. puro metal y ahí metían la leña. Y si se escuchaba el toro como los que. cuernos estaban, no sé cómo estaban hechos, que cada vez que gritaban se escuchaba como que el toro estaba... Bromando. Ajá. ¿Cómo se diga? Estaba bien Pinches- culero, güey. Esos güeyes sí tuvieron un chingo de ingenio para matar gente, güey. Neta. Neta, güey, pues estaban bien pendejos. Ahorita lo digo con gracia, pero la neta no estuvo gracioso, güey. En ese También momento dejaban, estuvo creo, bien culero, güey. los cuerpos secos afuera de la ciudad o el pueblo para que según las brujas que iban entrando al pueblo vieran todo lo ese que les pedo. iba a pasar. Pero pues no mames. Como los no. narcos, güey. Que no digas esa palabra, pendejo. Los Marcos. Los marcos, ¿no? Sí, sí. El crimen organizado. Hay una feria, ¿no? De San Marcos. Allá Sí, en Simón. México. Oh, qué pedo. Ahora, cálmate, güey. Estamos empezando, güey. Espérate, Estamos tranquilo. tranquilos, calmados. Yo también estoy enojado con la Santa Sí, Inquisición, güey, pero... Basta. Me dio coraje, güey. Oye, que- Malditos misóginos. Yo te entiendo, güey, yo te entiendo. Ya no le den más becas a ese güey que se loca. Y otro libro que quizás también cabe en la lista de los libros prohibidos es el Evangelio de Judas. Y sí escucharon de esto, ¿no? No, güey. El A ver, Evangelio de Judas. no sé, creo que sí, pero ilumíname. No me quiero meter tanto en este porque realmente solo ha sido prohibido por la religión, ya que si se aceptara como real destrozaría totalmente las creencias de este dogma. Y es que en este manuscrito, Judas, según en el manuscrito, güey, Judas era el discípulo favorito de Jesús, güey. Sí, güey. Bueno, No, ¿vas a decir? no, es que ya es que dicen, fue el que lo traicionó, ¿no? Ajá. Pero dice que, bueno, según dicen que era uno de sus mejores discípulos, pero que sabía Jesús que lo iba a traicionar porque tenía que pasar eso, güey. Ujú. Pero no me acuerdo muy bien que algo explica, güey. A ver si ahorita me acuerdo, ahorita que sigas leyendo. Bueno, en él dice que Judas realmente no traicionó a Jesús y que este era un plan que Jesús ya había planeado con él, pero solo superficialmente leí este evangelio, así que ¿qué opinan acerca de este Pues- evangelio apócrifo? ¿Fue un sketch? Pues según Judas era el discípulo favorito de Jesús y no lo traicionó, sino que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Pues quiero que hazme un paro, güey.
Hey, yo, ¿tienes una casa en la noche al rato? Tú que eres mi camarada. Simón. Ocupo paro, Sí, compa. te van a Eres mi pagar. mano derecha. Te van a dar unas monedas, güey. Tú nada más Güey, dile, va a haber lana. sí, tú nada más dile que Que me sí. vas a dar un beso, güey, pero así en Ajá. el cachete, güey, para que no piense mal la gente. Sí, nada más después del beso dices, no, güey, ya, no hay pedo. Sí, según eso dice el Evangelio de Judas, güey. Simón. Pero bueno, ya que estamos en esto de la religión y la magia, creo que el siguiente libro no puede faltar en la lista. Y me refiero a las clavículas de Salomón. ¿Alguna vez han escuchado de este libro ustedes? No, ese sí no me suena. ¿No? ¿Salomón el rey? El rey Salomón, el rey de la Biblia. No. Para empezar vamos a aclarar quién es este mítico personaje. Y digo mítico porque nos referimos nada más y nada menos que al personaje bíblico, Ok. el rey Salomón. El mismo a quien, según cuentan, Dios le concedió todo el conocimiento y sabiduría y que se encargó de construir el templo en el que se guarda el verdadero nombre de Dios, que lo escribió en una mesa con la cual podía comunicarse con Dios, la famosa mesa de Salomón. La ouija. No, no era una ouija, güey, según era una mesa con... Ni la han encontrado, güey, pero según era una mesa en la que Salomón escribió el nombre completo de Dios, que según constaba como de 27 palabras o algo así, güey. Se dice que aquel que sepa el nombre verdadero de Dios será capaz de poseer el mismo conocimiento. La clavícula de Salomón es uno de los grimorios. Un grimorio es un texto mágico que se utiliza para la invocación de espíritus. Ok. Ahí ya te expliqué, porque Sí. me puse a investigar, güey. Sí. Todo tarde, pero te explico. Sí, la clavícula de Salomón es uno de los grimorios más poderosos de la magia y que hasta la Iglesia Católica usa para alejar el mal. Según detallan los datos bibliográficos, el rey Salomón fue un gran conocedor de la magia y del mundo espiritual. Según el Antiguo Testamento, el mismo arcángel Miguel le habría dado al rey Salomón un anillo que tenía el poder de controlar a los demonios. ¿Sí han escuchado del anillo que tenía según el rey Salomón? Yo he escuchado, pero por otra cosa, lo del caso Josué. O según que él tenía un anillo Más o menos, más sí, o menos ¿no? parecido a Ya, Sí. lo del rey Salomón, güey. ya nomás por eso sé que es el anillo. Bueno, el rey Salomón logró encerrar y dominar a 72 demonios de varios grados, que encerró y dominó en una vasija de bronce, que selló con los símbolos de protección que les prohibía escaparse y atacar a la humanidad. El mito del rey Salomón como un hombre sabio y que tenía el control sobre los demonios y podía exorcizar a cualquier ser maligno con facilidad es un tema del que se habla en el mundo espiritual y en el católico, expresado en la misma Biblia. Pues de hecho la misma Biblia habla del rey Salomón, güey. De hecho hasta el Corán de la religión musulmana reconoce al rey Salomón como rey y profeta. Se dice que había genios que trabajaban para él, porque en esa religión, güey, a los demonios se les conocía antes como los genies, Oh, sí. Sí, es cierto. y lo hacían con todo el permiso del Señor, según reza el documento. El grimorio también es reconocido como el Lemegetón, un antiguo texto ocultista que define la demonología y la magia como defensa ante el mal. Pero esto sí, se debe tener mucha fe para que surta efecto. ¿Habían escuchado sobre los conocimientos ocultos del rey Salomón ustedes? No. No. Ni de pedo. Medio... He escuchado algo, pero no sé ahorita a ver si me acuerdo también. Bueno, pues este libro es un compendio de magia, que si lo llegan a leer se darán cuenta que se parece a uno de los libros del Doctor Strange, güey. ¿Cómo se llama el libro negro, vecino? El Darkhold, algo así, ¿no? Ándale, se parece a ese, güey. Pero aún así, ese libro se queda bien pendejo porque en este libro se detallan paso a paso, güey, cómo solicitar la ayuda de los ángeles y cómo invocar demonios para que sean tus esclavos. Pero te lo explica de una manera sistematizada, ya que te indica la hora en la que tienes que hacerlo, el día, la ropa que debes usar y hasta cómo recibir a los demonios que invocas, ya que te da una explicación de cómo debes tratarlos y hasta cataloga a muchos de estos, inclusive te dice qué poderes tienen y para qué puedes usarlos, güey.
No mames. Y este libro, güey, yo creí que me iba a ser bien difícil encontrarlo, güey, para leerlo. Y no, güey, está en internet, güey, está en formato PDF. No mames. Y sí te Al explica alcance de bien tus todo, demonios, güey. al alcance de tus manos. Sí, obviamente, no invoquen demonios, güey, pero sí. No, No, sí, pues no tiene nada que hacer. No. Trátale, güey, a ver si funciona. Un día No, aquí ni es de más, ahorita pedo. acabando, vamos a hacerlo Porque aquí en sean el followers. basement. No, te vas a Ah, toda tu ¿verdad, casa, güey? Porque sean followers. No, porque sabes que es que ahí te explica de qué es lo que tienes que hacer, güey. De hecho, en una de las primeras páginas dice que para ser un mago, güey, tienes que tener una espada. Y una capa. No, y que esa espada, sí, también. Un sombrero y un conejo. Y que esa espada, güey, la tienes que curar primero, como... Haz de cuenta que esa espada primero tiene que ser nueva, no tiene que haber sido usada para nada, güey, tiene que ser nueva. Semillas. Un machete no cuenta, ¿no? No, tiene que ser nueva. Fuck. De hecho, ahí te explica más o menos cómo debe ser el modelo, güey. Ok. Ahí te pone un dibujito, güey. Espada china, ¿no? No sé qué tipo Katana. de espada sea, güey. Sí, ok. Pero ahí dice que tienes que primero limpiarla bien y luego como limpiarla con vino, Purificarla. ajá, purificarla con vino, pero a ese vino debes ponerle sangre de una paloma blanca que habías de tener que haber matado un lunes por la mañana, güey. Ok. Y luego te dice que ya que hiciste eso, tienes que recitar unas palabras, güey, que ahí vienen también en el libro, güey. No las puedo pronunciar porque Hocus, no... hocus. No. A ver, no, a ver, trate de pronunciarlo. no, es que no me acuerdo de las palabras, güey, pero está No muy mames, difícil, está güey. bien invocar algo este güey. Dice que y después tienes que grabarle unos... A la espada tienes que grabarle unos símbolos, güey. Y luego meterla a la funda, güey, que también tiene que ser nueva y tienes que haberla limpiado, güey, y todo ese pedo. No mames. Está bien cabrón, güey, te explica todo eso. Demasiados detalles. Demasiado detalle, güey. No lo hagan. ¿Ah? Que no lo hagan, digo. No, sí, obviamente no lo hagan, güey. No, sí, no vamos a decir que no hagan en este podcast, háganlo si quieren. No, sí, no lo hagan en su casa. Ahora, En el parque. aunque las clavículas... en el parque. En el parque donde juegan los niños. Ahora, aunque las clavículas de Salomón parecen un escrito de demonología, realmente no lo es, ya que mantiene un balance. Porque al igual que habla del demonio, también lo hace de Dios. De hecho, especifica que antes de que puedas invocar a estos, primero tienes que pedirle permiso a Dios, y que si no tienes su permiso, estos no se mostrarán. He ahí la referencia a la ¿Y Biblia a qué hora tienes que pedirle permiso? de ¿Y que en hasta qué el día? diablo obedece a Dios. Sí, güey, ahí dice todo eso, güey. Esto se me hace una pendejada de que cuando te dicen de que te van a castigar, el diablo te va a castigar si te portas mal. Como, ¿por qué una persona que según odia a Dios te va a castigar por desobedecer a la persona que él odia? Sí. Pues no sé, güey, suena complicado, pero quién sabe, güey. Pero este libro, güey, este grimorio está a prueba de fallos, güey, porque de hecho dice que, por ejemplo, te da bien la receta de cómo hacer el conjuro, cómo hacer el hechizo, güey, y te dice que primero tienes que pedirle permiso a Dios. Ujú. Y ya que terminas el conjuro y si no te sale, es que Dios no te dio permiso, güey. Ok, sí, sí. O sea, sí. que el hechizo estaba bien, güey, pero Dios no te dio permiso, güey, por tu falta ¿Sabes de... qué? Hoy no jala, Ah. carnal. Por tu falta de fe, güey, no se te cumplió Anda, tu pagan otros. hechizo. Güey. Pero en estos grimorios no solo se habla de invocaciones, sino que también habla de cómo hacer amuletos de protección, hasta de cómo curar enfermedades. Realmente en este libro hay bastantes hechizos. Por eso les digo que el libro negro de Doctor Strange se queda bien pendejo, güey. Hay hechizos hasta para hacerte invisible, güey. No, no. Hechizos de amor, de buena suerte. Y por último, el hechizo más poderoso, güey, que es el de copiar y conjurar el anillo de Salomón, güey. Haz de cuenta que en este libro te enseña cómo hacer el anillo, güey. Yo creo fue lo que hizo Joel, Josué. Joel, pero ya sabemos cómo terminó, así que Sí, quién sabe. Mejor no lo hagan. De hecho te dice con cuál piedra debes hacerlo, con qué material, en qué día y todo el tipo de cosas que necesitas. Y que cuando lo hagas, el mismo demonio aparecerá para licenciártelo, güey. Haz de cuenta como que ya que lo hiciste, te lo güey, firma. te lo firma, sí, es válido, güey. Comprobado. Comprobado. No, no. En el mismo escrito dice que son muy pocos los que han logrado replicar el hechizo. O sea, que sí hay personas que lo han hecho, pero que son muy pocos los que lo han logrado. Y que el que lo logre podrá tener la misma sabiduría del rey Salomón.
Se dice que Merlín era uno de ellos, pero esa es solo una hipótesis, ya que nunca se pudo comprobar. No mami. ¿Cómo ven este libro? Sí está bien chingón, güey. Deberían leerlo nomás para darse cuenta. ¿Cómo se llama ese? ¿El último? Las clavículas de Salomón. Clavículas de Salomón. De hecho, este libro lo usan mucho en los como puestos de brujería o botánicas y todo eso. Pues ese güey también tenía el arca de la alianza, ¿no? ¿O no? Sí, de hecho lo guardaron en el templo de Salomón, güey, pero luego los templarios Lo ¿La encontraron? No, la iglesia católica lo destruyó, los templarios lo encontraron en el templo de Salomón, sí es cierto. Sí. Porque lo excavaron. Pues Sí. había escuchado que creo que lo usaban y tumbaban hasta muros, nomás con pasar con... Sí, pues de hecho hasta los nazis la fueron a buscar, güey, el arca de la alianza, Sí. todo ese pedo. Era tecnología perdida, ¿no? Pues ahí podríamos hacer un tema acerca de todo esto, de lo que viene siendo, pero yo ahorita nada más quise desglosar un poco Sí, de los los libros Puros que, libros. que yo creí que eran prohibidos. Como por ejemplo, todavía me falta hacer un tema acerca de los Anunnakis, güey. De lo que dije del Enuma Elish, güey. Todavía Sí. tengo un tema trabajando para hacer eso, güey. Porque, espérate, los Anunnaki, güey, en el libro los describe que eran antropomorfos, es decir, que eran pues como nosotros, güey, tenían dos piernas, dos brazos, pero que tenían la cabeza o el cerebro como alargado, güey, Ok. y que tenían como que parecían reptiles, güey. Ok. No, que el sombrero que trae el Papa, ¿no? También Como la el forma pescado. tiene la forma del pescado Sí, que sí, sale güey. Sí. en las pinturas. Sí, podríamos hacer un tema acerca de todo esto, güey, la neta, pero todavía Ahorita te estás diciendo de los libros baneados. no. Ajá. No tiene nada que ver con tu tema, pero bueno, sí, más o menos. Como ahorita banearon el de Mouse, ¿Cuál? es el de que el que lo escribió era porque su papá sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que lo tenían en un campo de concentración. Entonces él escribió las experiencias de su papá, pero lo hizo en un libro como infantil. Y creo que apenas lo banearon en Alabama. De que porque les da a entender a los niños de todo lo que pasó, pero como en una forma infantil. Entonces, según que los niños no están listos para eso. Ajá. Pero en otros lados, unos están diciendo que nada más lo hicieron como para que quieren borrar eso de la historia. Sí. Pues muy probablemente, güey, porque haz de cuenta, no sé si han visto un documental en Netflix que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero algo así de como manual para ser un tirano o algo así. No lo he visto. No, bueno, en ese documental hablan de que cuando un tirano llega al poder, güey, lo primero que hace es ¿Borrar la historia? quemar libros y borrar todo De de nuevo, porque las letras o el conocimiento de los libros, güey, son los que hacen que la gente se ponga las pilas, güey, y despierte. Sí, no. Y cuando el poder o los de la élite, o los más poderosos, quieren pues tapar o borrar o perseguir un libro, güey, es porque ahí hay algo de cierto en ese libro, güey. Sí. O como lo de ahorita que están haciendo que quieren como cambiar la forma que enseñan los maestros. Como no quieren que enseñe el lado malo de la guerra civil que hubo aquí, o de que tenían de esclavos a los morenos, cosas así. Sí, sí, como los indios que se pasando los indios. No me acuerdo qué nombre tiene un nombre en especial. Pero que según porque eso les da estrés a los alumnos y puras pendejadas. No, es que esta Como generación para... no está muy... Ajá, no, pero lo hacen como para borrar de que ya eso se vaya nunca pasó. quitando. Sí, Ajá. sí, sí. Poquito a poquito borrar eso de la historia. Sí, pues como dicen, güey, que no conoce su historia está condenado a repetirla, güey. Y bueno, como dije mucho antes, todo está en los libros. Lean, no se crean todo lo que dicen los libros, pero lean y tengan pensamiento crítico y investiguen por su cuenta. Diferentes fuentes. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ¿cuáles son tus conclusiones, Ante? Cabrón todo eso, güey. Yo digo que de la iglesia es como... Para mí yo siento que todo eso
no es cierto, como que ¿Lo van hacen a su ocultando las conveniencia? cosas como... A su conveniencia. Sí, Pues de hecho sí lo hicieron. Sí, lo que te digo. Y lo siguen haciendo, güey. Sí. ¿Y tú, carnal? ¿Qué piensas de todo esto? Mira, yo pienso, güey, que los libros, güey, son bien importantes, güey. Porque se escriben un chingo de cosas que han pasado alrededor de la historia, güey. Pero yo siento que las élites, güey, nomás nos están dando a tole con el dedo. O sea, nomás lo que hemos dicho que no, lo que nos conviene, güey, lo demás se lo quedan ellos para saber. Ellos se absorben lo más importante, güey, que saben cosas, tienen más conocimiento sobre eso, güey. Y nosotros nos quieren tener Como a la raya. a la raya, sí, güey. Es como los dibujos que están en las cuevas, ¿no han visto que se ven que hay aliens y todo ese pedo, güey? Y que dicen que no son, güey. Y bien que vieron un venado y lo supieron dibujar, güey. Lo dibujaron mal, güey. Sí, güey, ¿cómo saben que existe eso, güey? Que está bien dibujado y todo así. Sí, man. Está bien. Pues dibujaban lo que veían, según. Sí, man. ¿Y tú, carnal? Yo digo que busquen los libros que están baneados ahorita. Que no siempre están en los mismos. En diferentes estados tienen diferentes libros. Sí, man. Y si en tu estado ese libro que en tu estado vecino no lo pueden leer, léelo tú y ya date cuenta por qué no. Según no lo pueden leer allá. Sí, mi conclusión es de que, pues, los libros son una fuente grandiosa de conocimiento y lean, investiguen, sacien su curiosidad y hasta aquí lo dejamos en esto. ¿Cuáles son tus redes, carnal? Sot-364. ¿Y tú, carnal? O sea, Sergio K. Morales en todos lados. ¿Y Santer? Pues antes en todos lados. Y bueno, banda, apóyennos, denle like, síganos, ayúdenos a llegar a 1000 suscriptores y Ya vamos en 500. Ya cuando salga este video ya vamos ya por vamos 500. por ahí vamos, ahí le Ahí la vamos. llevamos ahí. Si no les gusta, denle like, igual, síganos, quédense. Sí, sí. Y esto fue Tragos Tragos y y Relatos. 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 Saludos.